Bueno, y hoy, comenzando el año, le tenemos un tema de muchísima actualidad. Están próximas las elecciones presidenciales y vamos a conversar precisamente sobre la importancia de su voto, la importancia de votar, de participar en las elecciones. Y para desarrollar este tema nos acompaña Valeria Rodríguez. Valeria, muchísimas gracias, feliz año, bienvenida a Buena Vida y muchas gracias por ser parte este nuevo año de este programa. Valeria, comencemos con esa pregunta. ¿Por qué es importante votar? Bueno, es importante salir a votar para poner nuestras agendas en la mesa y hacer valer cada una de nuestras voces en las urnas. Recordemos que una elección es un momento importante para definir cuál es el programa de gobierno que deberá seguirse en los próximos 4 años. Entonces podemos hacer valer nuestras voces para que exista un programa de gobierno que se adecue a nuestros intereses y a nuestras necesidades. Además, es importante votar para honrar nuestra experiencia democrática. Recordemos que el derecho al voto es un derecho que costó sangre, que costó dolor y persecución de muchísimas personas, y que particularmente en el contexto latinoamericano nuestras democracias son inestables, hay muchas vueltas a los totalitarismos. Recordemos, por ejemplo, los casos, de Centroamérica, con El Salvador, con Nicaragua. Entonces, para honrar nuestra experiencia democrática y porque en realidad, como usted bien lo dice, las elecciones en pandemia son un proceso que cuesta muchísimos esfuerzos y me parece importante honrar esa experiencia democrática que se viene pronto. Valeria, ¿existen facilidades, un trato preferencial para la persona mayor, sobre todo para la persona que tiene alguna dificultad de movimiento, alguna discapacidad? Sí, existen distintas facilidades. En primer lugar, la accesibilidad de los recintos electorales. Esto implica que los recintos y su infraestructura son diseñados de manera que no se limite el acceso a ninguna persona y que puedan transitar con tranquilidad, con seguridad, con comodidad. Pero además de eso, el Tribunal Supremo de Elecciones dispone de una serie de herramientas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan votar. En primer lugar, podríamos hablar de la plantilla braille para personas con discapacidad visual. Hay también un cobertor que engrosa los crayones con el fin de poder sostenerlo con más facilidad, la lupa plana, la plantilla antideslizante. Hay una mampara también para personas que utilizan sillas de ruedas y estas mamparas se colocan en los descansabrazos. Y también fichas de comunicación para personas sordas que necesiten votar y que son instructivos sobre cómo es que se ejerce el derecho al voto. Y finalmente, también existe la posibilidad de hacer el voto ya sea público o semipúblico, que también se llama voto asistido. Cuando hacemos un voto de manera pública es porque le decimos a los miembros de la Junta Receptora de Votos cuál es nuestra intención de votar, y el presidente o la presidenta de la Junta está obligado a poner en la papeleta nuestra intención de voto. O también cuando hacemos un voto asistido, que es que nos hacemos acompañar de una persona de nuestra confianza y esta persona nos colabora con el ejercicio del voto. Sin embargo, estos últimos mecanismos del voto público y el voto semipúblico son excepcionales porque en realidad lo que se intenta siempre es garantizar que las personas ejerzan el voto de manera secreta, de forma que sus derechos políticos sean asegurados. Valeria, la población mayor es de las poblaciones que más asiste a las urnas. ¿Por qué cree usted que pasa este fenómeno? ¿Lo asumen ellos con mayor responsabilidad? ¿Qué considera usted? Bueno, esa es una interpretación válida y hay personas que argumentan que entre mayor es la persona, digamos, adquiere más madurez política y encuentra las razones de por qué votar. Sin embargo, hay otras posiciones que dicen que el voto y el comportamiento electoral en general se da por generaciones. Es decir, que normalmente cuando las personas cumplen los 18 años hay contextos políticos, ya sea favorables o desfavorables, que hacen que las personas durante toda su vida se comporten de acuerdo a ese contexto. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del TLC, de la guerra del 48, de las políticas de bienestar de los 70, que son contextos que inciden en las poblaciones y que eso determina que esas poblaciones a lo largo de su vida se acerquen a lo político o no. Por ejemplo, en el contexto que estamos, las personas jóvenes normalmente hay políticas de individualidad, de capitalismo, y por eso es que tal vez hay poca participación de personas jóvenes, aunque existe, lo que hace que personas mayores se encuentren más interesadas. Entonces sí, existen estas interpretaciones que tienen que ver con la madurez,
pero yo me decantaría un poco a entender cuáles son los contextos en donde se desarrollan las elecciones que hacen que las personas quieran o no participar. Yo ya te consulté sobre la importancia de votar. Ahora quiero que nos des tu opinión sobre qué tan importante es el voto de la población mayor, qué tan importante es el voto de las personas mayores. Bueno, las personas mayores de 65 años en este país representan alrededor de un 9% de la población y aunque podríamos pensar que es un porcentaje bajo, lo cierto es que el abstencionismo electoral normalmente es muy alto. Eso significa que se abstienen de votar entre un 32 y un 34% según la última elección. Y como hay muchísimas personas que se abstienen de votar, eso significa que el peso de las personas mayores, en caso de que decidan acercarse a las urnas, podría ser aún más significativo. Y de hecho puede ser muy significativo la primera ronda, por ejemplo, en donde los márgenes entre los distintos candidatos y candidatas normalmente son muy pocos, y esos márgenes son los que permiten a la persona pasar a la segunda ronda. Entonces, yo sí creo que podría ser un voto decisivo y que podría también tener un peso decisivo en la decisión final. Hay un dato curioso, que las mujeres asisten más a las urnas. ¿Qué cree usted, Valeria? ¿Puede ser por las luchas que han dado las mujeres para participar en la vida política? Bueno, efectivamente, la lucha que han dado las mujeres para la obtención del voto y para otros derechos políticos ha creado un clima favorable para que las mujeres participen más en la política. Sin embargo, eso tampoco implica que la participación de las mujeres está garantizada, precisamente porque la candidatura de mujeres nunca se equipara a la de los hombres y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la papeleta presidencial. Es decir, que todavía hay retos para la participación de las mujeres, aunque es una realidad que las mujeres participan más en las elecciones. Y esta tendencia justamente se viene dando desde 1994, en donde las mujeres participan más y además la brecha se va ensanchando cada vez más. Para mí existe la explicación en la participación en la vida pública de las mujeres, como por ejemplo la situación laboral de las mujeres, que cada vez hay más mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, el tema de la educación, que las mujeres son en este momento las que obtienen mayores grados educativos y que hay una demostración y estudios que dicen que quienes tienen un mayor nivel educativo son normalmente las personas que más votan. Entonces yo sí creo que tiene que ver con la participación en general de las mujeres en la vida pública, pero que todavía hay limitaciones para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos. Existe un gran porcentaje de personas que están indecisas. ¿Qué le diría usted, Valeria, a todas estas personas, sobre todo a la población mayor que no está segura si debe de ir o no, si quiere o no ir a votar? Bueno, les recordaría a estas personas qué es lo que en este momento se encuentra en juego. Recordemos que estamos en una situación de pandemia donde el poder político es el que está tomando las decisiones sobre la pandemia. Es decir, esto incide sobre muchísimas personas y es importante tener conciencia de esto. También hay otras cosas que están en juego, como la institucionalidad democrática, las garantías que han obtenido las poblaciones adultas mayores, la seguridad social, el Estado social de derecho. Entonces me parece importante sacar el ratito para ir a ejercer nuestro voto y poner en discusión nuestras agendas políticas, lo que defendemos, en lo que creemos y también abrir espacios familiares y espacios sociales para conversar sobre estas elecciones nacionales. Valeria, si la persona está indecisa, no quiere ir a votar, si la persona dice, si voy a votar en blanco, voy a votar en nulo, ¿qué significa esto realmente? ¿Nos explicas, por favor? Bueno, el voto nulo o el voto en blanco es un voto perfectamente posible y también tiene un significado político. También hay un mensaje que damos normalmente cuando votamos de esta forma. Es una forma más de manifestación de voluntad del elector. Lo que sí hay que tener en cuenta, digamos, cuando vamos a ejercer un voto nulo o blanco, es que esos votos no se contabilizan para efectos del resultado final, es decir, no se suman a ninguna candidatura ni tampoco implican que deba volverse a hacer una elección si existe una cierta cantidad de votos blancos o nulos. Es decir, los votos blancos o nulos, aunque son una posibilidad, no son votos válidamente emitidos, que es así como les llama la jurisprudencia electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que no tienen ningún peso en la decisión final. Valeria, en el inicio de esta entrevista conversábamos que la población mayor es de la población que más sale a votar.
¿Qué recomendación le das a las personas mayores que sí están motivadas, pero que su familia no quiere salir a votar? ¿Cómo pueden ellos entonces motivar al resto de la familia para que puedan ejercer ese derecho? Bueno, como les decía, a mí me parece importante que tengamos estos espacios familiares para discutir cuáles son nuestras opiniones políticas, para hacer valer nuestros derechos. Entonces, yo creo que hay que motivarles recordándoles lo que les mencionaba de qué está en juego en estas elecciones, de cuáles son nuestras necesidades en los próximos 4 años y de que estas decisiones inciden sobre la vida de todas las personas. Es decir, vayamos o no a votar, va a existir una próxima presidencia y próximas diputaciones que van a tomar las decisiones de este país durante los próximos 4 años. Esto significa que es nuestra decisión si queremos incidir o no en lo que suceda y en lo que sea finalmente el resultado de las elecciones nacionales. Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Buena Vida. Gracias a ustedes, gracias al programa Buena Vida por la invitación y a GECO también por facilitar estos espacios de discusión.